compañero Reinaldo Guzmán, quien fue profesor y rector del Colegio de Varones Jorge Eliezer Gaitán, y quien entonces va a hacer su reseña y relato sobre la vida de Leonardo Posada. Es necesario ubicarnos en el contexto tiempo-espacio para comprender el problema. Años 60, 70, 80. A nivel universal había una necesidad y un anhelo, una esperanza de cambio político en la sociedad. Quizá por la influencia de la Revolución Soviética de 1900, necesidad de cambio social en Colombia, con movimientos como por ejemplo la teología de la liberación de la Iglesia Católica, con el movimiento de Golconda, con el arzobispo Gerardo Cano y 49 sacerdotes que participaron de esa idea del cambio social en Colombia. Eso para ubicarnos cómo era la lucha política social en esa época. En concreto, por ejemplo, los maestros, la lucha era por la profesionalización docente a través de la consecución del estatuto docente. En el caso particular llegamos al Colegio Jorge Eliezer Gaitán de Varones, unos 8 o 10 profesores egresados de la Universidad Inca, con ideas de cambio social, digamos así, de vincular la docencia con los problemas básicos de este país, de Colombia. La necesidad de una nueva sociedad, de nuevos métodos para lograr esos objetivos. En el colegio trabajamos como profesores y ahí encontramos entre los alumnos a Leonardo Posada Pedraza. Se caracterizaba, Leonardo antes que todo era un adolescente en esa época, era muy joven, era muy abierto, risueño, bastante amigable, abrazador, pero esa condición le servía o le sirvió o le facilitaba acercarse a las demás personas. Él tenía, digamos, una convicción de la lucha de masas, que el trabajo político debía hacerse a través de bases sociales de las demás personas, y en eso tenía mucha facilidad para captar masas. Organizó en el colegio el consejo estudiantil con un objetivo fundamental, que la pedagogía debía vincularse no solo en teoría sino en la práctica a los problemas fundamentales de Colombia, que el aula debía tratar los problemas fundamentales de este país. Y él organizó a los alumnos en un consejo estudiantil bastante poderoso, que quizá por el ambiente favorable de esa época, el consejo de profesores que existía de hecho, como el colegio era bastante grande, no se podía manejar pues por el solo rector, y era una necesidad. Entonces el consejo de profesores ayudaba en el desarrollo de la labor docente. Leonardo organizó a los alumnos y lograron, con el apoyo de ellos, que se aceptara por los profesores la participación de los alumnos en el desarrollo de la labor pedagógica. En la práctica se empezó tratando la vinculación de los problemas nacionales con el aula a través de carteleras que se distribuían en las partes más visibles del colegio, y los profesores preguntaban, digamos así, solicitaban en primer término que se leyeran las carteleras y que en el aula también se discutieran sobre los problemas que se planteaban en las carteleras. Inclusive algunos tomaban nota de esto y le asignaban calificaciones, que no era común eso, pero le asignaban calificaciones a ese trabajo. Eso despertó, logró despertar desde el punto de vista cultural el interés de los alumnos. Otro aspecto que se logró instituir es hacer charlas, que se hicieran charlas de gentes expertas en problemas de este país y que fueran y dictaran conferencias allá, con la participación de alumnos, profesores,
las directivas del colegio y algunos padres de familia. Eso representó un avance cultural, digamos así, e interesó a la comunidad educativa. Eso fue uno de los grandes aportes pues, de Leonardo en su trabajo y en su visión pedagógica de avanzada, casi podríamos decir revolucionaria. Con el paso del tiempo, Leonardo se especializó, digamos así, en ese trabajo y, por ejemplo, uno de los logros fue permitir o alcanzar que una delegación soviética cultural que llegó a Colombia, él logró que fuera hasta el colegio y interviniera en un acto cultural. Él trajo el primer físico nuclear que vino a Colombia y dictó una conferencia ya sobre energía atómica. Dictó una conferencia sobre energía atómica y participó también la actriz principal de una película muy famosa en la Unión Soviética que se llamó Pasaron las grullas. Ese fue más o menos una de las grandes realizaciones y que marcó huella en el colegio por Leonardo. Además, dejó sembrada pues, su trabajo, la semilla, para que continuara el Consejo Estudiantil con la tarea de desarrollo cultural. Por ejemplo, una de las que siguió su trabajo fue la alumna Irma Franco Pineda, que posteriormente fue sacrificada en el Palacio de Justicia. Pero, por ejemplo, Irma se presentó al colegio y yo era el rector del colegio. Y me dijo que la habían expulsado del colegio donde estaba y no la recibían en ninguna parte, que si yo la podía recibir. Le dijimos que trajera más alumnas porque una sola no se podía, entonces trajo a la hermana y unas 10 o 12 compañeras más. Esta solicitud la llevamos al Consejo Estudiantil, el Consejo Estudiantil estuvo de acuerdo en que la recibiéramos. Se trató en el Consejo de Profesores, el Consejo de Profesores aprobó la admisión de las nuevas alumnas y por primera vez en Colombia, en Bogotá y en Colombia, se convirtió el Colegio Distrital de Varones Jorge Eliezer Gaitán en el primer colegio mixto del país. Las alumnas, Irma estudió en el colegio, se graduó y el colegio continuó con la jornada mixta. Hubo cierta oposición de algunos concejales de Bogotá, pero que después se venció ese obstáculo y la Secretaría de Educación de Bogotá por primera vez convirtió o aceptó la inclusión de mujeres en los colegios distritales de Bogotá. Y se implantó la jornada mixta por primera vez, pero nació en el colegio distrital Jorge Eliezer Gaitán con la semilla que había sembrado Leonardo Posada Pedraza e Irma Franco Pineda. Al colegio llegamos algunos licenciados que habíamos estudiado en la Universidad Libre y en la Universidad Nacional, entre otros Henry Lara Villamil, Luis Ernesto Blanco y otros que no recuerdo en el momento. Todos veníamos con una idea de un país diferente, de la necesidad de un país diferente desde el punto de vista económico y político, ¿no? Inclusive a través de alcanzar estos objetivos a través de unas pedagogías nuevas, de un trabajo pedagógico nuevo fundamentado en el cambio social. Además, traíamos la influencia del movimiento pedagógico nacional, el cual, por ejemplo, su objetivo era primero profesionalizar la docencia en Colombia, por un lado, adquirir derechos y perfeccionamiento pedagógico para buscar el cambio social. Este movimiento estaba a la cabeza Alberto Carvajal Salcedo y otros maestros, por ejemplo, Jaime Moreno, el que le llamábamos Pitillo, el que fue presidente de la Corte, Alfredo Beltrán Sierra. Sí, Alfredo Beltrán Sierra, ¿no?
que a la vez, como habíamos estudiado Derecho, también ejercimos como asesores de la redacción de la Ley de la Educación, ¿no? Del Estatuto Pedagógico, el Decreto Ley 2277 del 79, y que posteriormente se desarrolló hasta llegar a hoy con la profesionalización de la docencia. Con Leonardo Posada nos vimos por última vez en el Carmen de Apicalá, donde la UP realizó creo que la última conferencia, con la participación de senadores y representantes electos por el movimiento político. Allá nos vimos porque yo era el presidente del consejo directivo de la cooperativa Canapro, que tenía sede en el Carmen de Apicalá, y se facilitó el sitio para la reunión de la UP allá. Posteriormente, él se fue a Barranca Bermeja, donde lo asesinaron. Entonces, la última vez que lo vi fue en el Carmen de Apicalá.